Esperaremos a ver cómo va la temporada. Yo soy un jugador joven, que soy muy consciente de dónde estoy, pero como cualquier futbolista joven quiere jugar y disfrutar todos los minutos posibles, y si de aquí a final de temporada no es posible y no acabo contento con los minutos que he jugado, pues sí que será plantearme una salida. Me quedan aún muchos meses por estar aquí y esperemos que muchos más. Yo me aparto un poco al margen de estos temas de equipos que se interesan y eso, y yo quiero seguir jugando, seguir trabajando, aprovechando los minutos que el míster me da para poder coger minutos y poder tener minutos para poder ir a la selección, que sería un sueño. Sí, hombre, el paso será bastante difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienes que valorar si has estado contento el año o el rol que quieres tener en el equipo. Yo, desde que subí al primer equipo, que este es el tercero, siempre he dicho que soy muy consciente del rol que tengo en el equipo, los jugadores que tengo en mi posición, pero a medida que va pasando los años te das cuenta de que el rol para ti mismo quieres que cambie y quieres jugar los minutos posibles, estés donde estés. Yo creo que es un trato igual a todos. Siempre sabemos que la jerarquía hace mucho y que los jugadores que han ganado estos años todos los títulos y todos los partidos y ha hecho historia en el club, sabemos que van a jugar y que tenemos que apretar. Y sí que al principio estaba bastante jodido, porque es normal que, y más cuando somos jóvenes, que queremos jugar todo, queremos disputar minutos. Pero bueno, yo sé que el rol este es el mío. El año pasado también subí con esta mentalidad. Sabía que sería muy difícil luchar contra campeones del mundo, contra mejores jugadores en mi posición, pero bueno. Y sí que es verdad que quizás el equipo le falte eso, le falte un poco más de carácter, de intensidad quizás, pero yo creo que el equipo está muy bien, tenemos que seguir en esta línea, a pesar de los resultados. Bueno, yo creo que los equipos ya nos conocen muchísimo, saben cómo jugamos y también plantean los partidos de forma diferente, ¿no? Yo creo que ahora ningún rival lanza el balón, sino que todos los equipos intentan jugar al máximo, y a nosotros no tener el balón es lo que nos crea problemas. Bueno, al principio de temporada, cuando nos conocimos y eso, sí que tuvo una charla conmigo para saber el rol más o menos que tenía el equipo, que era joven, que tenía muchos partidos por delante, que la temporada es muy larga y que trabajando día a día, sobre todo sin agachar los brazos, o sea, seguir trabajando, poner las cosas difíciles a los jugadores que tengo en mi posición y esperar oportunidades e intentar aprovecharlas. Que era muy joven, que iba a tener minutos, pero que si no los tenía no me viniera abajo ni mucho menos, que siguiera luchando, que en el año hay muchos partidos y tendría muchas oportunidades.